Mm, it's the first one I threw in. What's the most recent? Cirugía de cristalina, cristalina. Does it look? Right? No, no. Dámelo otra vez. Let me just make sure. Okay. Eject. Todo el sabe.
Compañeros, buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de la vitroretinopatía proliferativa. Pues el compañero Julio Lara como fellow y pues mi persona, Víctor Galindo. Pues para iniciar, pues la definición de la vitroretinopatía proliferativa pues va a ser un tema más de estos que hemos venido retomando esta semana de desprendimiento de retina o de garro de retina. Pues la BRP o proliferación vitroretiniana es una enfermedad del ojo que se debe a la proliferación de células retinianas, sobre todo del epitelio pigmentario de la retina y de las células gliales dentro del humor vitrio. ¿A qué se va a deber esto? Pues a la formación de las membranas epirretinianas y subretinianas, cuya contracción da lugar a tracción retiniana tangencial y forma pliegues retinianos fijos, los cuales van a promover y hacer una pequeña tracción en forma de embudo, la cual posterior va a ser un desprendimiento. Generalmente esta se va a producir después de la cirugía de un desprendimiento de retina reumatógeno o una herida penetrante, aunque también puede ocurrir en ojos con desprendimiento de retina reumatógeno que no han sido operados. Las principales características pues, van a ser pliegues retinianos y la rigidez, de modo que esta está reducida la movilidad de la retina y va a estar inducida por movimientos oculares o indentación escleral. En cuanto a su epidemiología, esta se va a asociar principalmente a un desprendimiento de retina reumatógeno, un tipo de desprendimiento o rotura o desgarro de diferentes capas de la retina y de la barrera hematorretiniana. Va a ser alrededor del 7 al 10% de los pacientes van a tener que sufren vitroretinopatía proliferativa, va a ser posterior a un procedimiento. También es la causa del 75% de desprendimientos secundarios o reiterados tras una intervención quirúrgica. Entonces, esta tendría o podría llegar a ser una complicación posterior a una cirugía. En cuanto a los signos, se va a observar una hipotonía ocular debido a la causa de desprendimiento asociado del cuerpo ciliar. La cámara anterior puede estar aplanada en ojos con desprendimientos coroideos extensos. También puede haber un cierre angular sin bloqueo pupilar. Puede haber elevaciones de color marrón, puede haber convexidad, puede estar relativamente inmóvil el ojo. Y pues típicamente en el fondo de ojo podemos encontrar los 4 cuadrantes en forma como de un embudo. Los grandes desprendimientos coroideos también pueden impedir el fondo de ojo, pues ya en etapas más avanzadas. Y las elevaciones no tienden a extenderse al polo posterior porque están limitadas por la entrada de las venas vorticosas a sus conductos esclerales. Sin embargo, a diferencia de los desprendimientos de retina, estos se van a extender anteriormente y más allá de la hora serrata. En cuanto a su clasificación, esta se divide en 3, entre grupos en función de su grado de desarrollo. El grado A se va a caracterizar por la presencia de células del epitelio pigmentario en el humor vítreo y la superficie de la retina. El grado B se caracteriza por la presencia de pliegues membranosos en los bordes del desgarro o en la cara de la interna de la retina. Y el grado C se va a caracterizar por la presencia de membranas retinianas y pliegues rígidos que provocan tracción. Pues para comparar un poquito mejor la anatomía preoperatoria y los resultados de la cirugía, se clasificó o se hizo una clasificación desde 1991 en ABC, muy parecida a la que acabamos de ver, que corresponde a una gravedad creciente de la enfermedad. Y se distingue la afectación anterior y posterior y se subclasifica desplazamiento focal, difuso, subretiniano, circunferencial y anterior. Pues aquí está la tablita donde habla de las clasificaciones. El grado E, pues, el grado A, perdón, vamos a encontrar una turbidez del vitrio, habrá agregados de pigmento del vitrio y cúmulos de pigmento en la retina inferior. En el grado B, va a haber una ondulación de la superficie retiniana interna, rigidez retiniana, tortuosidad vascular y en el borde de la rotura retiniana un elevado e irregular, además de disminución de la motilidad del vitrio. Y el C, pues vamos a encontrar
un grado posterior al ecuador, pliegues en todo el grosor focal, difusos o circunferenciales y estrías subretinianas. Y en la CA vamos a encontrar anterior al ecuador, pliegues de todo el grosor focal, difusos circunferenciales, estrías subretinianas y desplazamiento anterior, condensación del vitrio ya con estrías. Pues hablando un poquito más, el BRP va a estar en el 90-97% de los desprendimientos de retina reumatógenos. Es posible encontrar una rotura retiniana definida con la frecuencia con las ayudas de las reglas de Linkoff, que ya pues las hemos estado viendo anteriormente. Y en el desprendimiento de retina reumatógena de larga duración, la retina aparece lisa y delgada. Los pliegues fijos debidos a la vitreoretinopatía proliferativa. Casi son indicativos, casi siempre, de un desprendimiento de retina reumatógeno. Puede haber un desplazamiento de líquido, aunque es infrecuente. Aquí pues no voy a entrar mucho a detalle, pues ya la vimos en otras clases, son las reglas de Lincoln. Son para ver más o menos por dónde se encuentran los agujeros y por dónde tenemos que ir haciendo nuestro abordaje y la búsqueda de estos. En cuanto a los factores de predisposición, una cicatrización que ocurre en todos los desprendimientos de retinas, si hay una hemorragia en el humor vítreo, si hay una respuesta inflamatoria por ruptura de alguna barrera vascular, presencia de grandes desgarros o desgarros múltiples, traumatismos oculares perforantes, afáquicos o intervenciones quirúrgicas recurrentes. Recuerden que pues básicamente esta es la principal, ¿no? El factor de riesgo. Y en la enfermedad avanzada muestra una marcada reducción de la movilidad de la retina y contracción de la retina con una típica configuración triangular en embudo. Aquí les traigo unas pequeñas imágenes y pues no sé si logran apreciar en esta parte de abajo, en la inferior derecha de la pantalla, cómo se ven como 4 pliegues haciendo una forma de... Entonces, si se fijan, inicialmente comienza con sus agujeros, en el cual pues empieza a hacer una retracción y poco a poco va haciendo esta forma de un embudo. Aquí pues anteriormente una fotografía del fondo de ojo y pues es un esquema de cómo se va a ir avanzando o complicando el procedimiento. Empezamos pues con un desprendimiento reumatógeno en un agujero. Posterior pues vamos a ir viendo cómo va avanzando hasta que al final pues ya vamos a tener ese patrón triangular o en forma de embudo. En cuanto a la patología, los mecanismos hasta la actualidad no se saben con exactitud. Se puede ver a la interacción de fuerzas producidas por la acumulación de fluidos en el espacio subretiniano y la atracción que el humor vítreo provoca, lo que podría conducir a un desgarro de la retina y a su posterior desprendimiento. También se asocia pues a traumatismos en globos oculares. El fluido del humor vítreo puede introducirse por el espacio roto y entrar en contacto con el epitelio pigmentario. Entonces, el humor vítreo va a contener sustancias que actúan como citocinas y junto a factores inflamatorios y otras señales celulares, promueven la conversión de células epiteliales en células migratorias, que estas se desplazan y proliferan en el interior del humor vítreo. Este proceso se va a conocer como una transición del epitelio mesénquima y las principales células involucradas van a ser epitelio pigmentario retiniano, los astrocitos fibrosos, los fibroblastos, los miofibroblastos y los macrófagos. Entonces, como podrán ver, pues en la rotura o ruptura posterior al desprendimiento, toda esta caja. Durante la transición del epitelio mesénquima se pierde la adhesión célula-célula y la adhesión de la matriz extracelular del epitelio pigmentario y la adhesión entre el epitelio pigmentario y la capa neural de la retina. Pues cuando tenemos esta pérdida de las señales de las células contiguas van a provocar la conversión de células epiteliales en células indiferenciadas y multipotenciales con capacidad de migración y proliferación. Durante esta migración, pues las células van a ir formando membranas fibrosas a ambos lados de la retina y pues las células gliales también migran y proliferan a ambos lados de la retina. La parte que está, o las membranas en el lado del humor vítreo se llaman membranas epirretinianas y las del otro lado subretinianas.
Y la contracción de las membranas va a provocar la tracción en la retina y posterior su desprendimiento. Ahora, las señales involucradas se van a ver como una cascada o se han identificado varias citoquinas involucradas en la vitreoretinopatía proliferativa, entre ellos varios factores de crecimiento, de las cuales destacan el factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante beta 2, factor de crecimiento derivado de plaquetas y varias interleucinas. Los niveles de factor de crecimiento transformante beta 2 son 3 veces superiores a lo normal durante el desarrollo de la vitreoretinopatía proliferativa. El factor de crecimiento de hepatocitos y un factor de crecimiento con capacidad nitrogénica sobre la mayoría de las células epiteliales también se encuentra en altas cantidades. La cascada metabólica del ácido araquidónico, una de las vías más importantes de los procesos inflamatorios, también parece estar implicada. Aquí es donde actúan pues, la mayor parte de los AINES, aunque se ha dicho pues, que realmente no tiene un tratamiento específico y el único tratamiento que realmente va a ser eficaz va a ser una cirugía. En cuanto al abordaje quirúrgico, un cerclaje esclerótico que indenta a la esclerótica debajo de la rotura retiniana favorece a la reaposición de la retina sobre el epitelio pigmentario y pues al reducir la tracción del vítreo y el flujo del líquido del vítreo a través del desgarro retinano. También puede haber un dispositivo con balón para crear un cerclaje esclerótico temporal hasta que se forme una adherencia corioretiniana con un balón o un cerclaje, la indentación retiniana y la rotura desde el exterior. Y pues en los casos de la vitreoretinopatía proliferativa, las membranas epirretinianas tiran de la rotura retiniana alejándola del EPR. La indentación del cerclaje esclerótico puede modificar el vector de las fuerzas de tracción que ejercen las membranas epirretinianas y de esta forma reducir permanentemente la tracción sobre las roturas y sobre la retina no afectada todavía. Ahora, en el tratamiento, pues principalmente tratamos de tener estos como principios, que va a ser encontrar todas las roturas, recordando pues que va a ser un poco complicado, pues si lo encontramos ya en etapas avanzadas, pues por la forma en que van a tener la retina, crear una irritación corioretiniana alrededor de cada una de estas roturas y poner en contacto la retina y la coroides durante suficiente tiempo para producir una adherencia corioretiniana que tabique permanentemente el espacio subretiniano. Entonces, teniendo estos principios, veamos los objetivos, pues que van a ser liberar la tracción transvítrea mediante la vitrectomía y la tracción tangencial superficial mediante disección de membranas para restaurar la movilidad de la retina y permitir el cierre de las roturas retinianas. Los pliegues retinianos fijos localizados pueden liberarse eliminando la placa central de la membrana epirretiniana. Y pues para ello puede engancharse la punta de unas tijeras de corte vertical o un instrumento en forma de pique en el borde de un valle entre dos pliegues adyacentes. Luego la membrana se va a disecar quirúrgicamente de la superficie retiniana y en algunos casos puede emplearse de vitreótomos de pequeño calibre para ensanchar las membranas directamente y la maniobra que puede verse facilitada con unas pinzas. Pues aquí hay una pequeña imagen de cómo se observaría un cerclaje esclerótico y pues la vista interior después de la reinserción, ya sin el drenaje. Y pues teniendo como diagnósticos diferenciales una retinoptisis y la degeneración quística periférica. Y pues recordando pues como su principal factor es tener una cirugía previa, ¿no? O un trauma ocular. Era un tema corto, pues es algo complejo, es un procedimiento quirúrgico, pues que tiene que tener mucha pericia el cirujano, pues porque hasta que se encuentre dentro del quirófano, podrá observar toda la anatomía y ver si hay alguna alteración o si hay uno o más desgarros o agujeros que los que anteriormente había observado. Y pues por mi parte eso es todo. No sé si tienen preguntas, dudas, algo que agregar. Y pues aquí una pequeña.
Muchísimas gracias, doctor Galindo. Muy buena presentación. Muy completa tu plática. No sé si me están escuchando. Sí, doctor. Sí, Bueno, sí. en Zoom se escucha sin problema. Perfecto. Pues excelente plática, muy detallada. Es una patología de una complicación, como lo decía el doctor Galindo, que es el temor de todo retinólogo. Nunca queremos enfrentarnos a este tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque todas estas células que se desencadenan y toda esta inflamación se deposita en las primeras capas de la retina y tracciona, hace muchos puntos de tracción, la cual vamos a tener que estar retirando punto por punto de tracción para poder liberar la retina y poderla volver a pegar. Es una cirugía bastante complicada que solamente en el momento de ya estar ahí adentro, uno empieza a planear, empieza a ver, ponemos líquido pesado para ayudarnos con otra mano para tratar de pegar la retina y empezamos a ver dónde están los puntos de tracción más fuertes, empezamos a liberar, empezamos a ver ya cómo se comporta la retina, encontramos los desgarros o los regmas. Es alto el riesgo de nosotros producir nuevamente otros desgarros, otros regmas. Y poco a poco uno va planchando la retina, pero es bastante complicado. Es una complicación que siempre entramos con todo, porque podemos hasta terminar con una retinectomía 360 por la gran complejidad de todos esos puntos de tracción y que nos encontramos muchas veces ya con un desprendimiento en embudo completamente, ¿no? Pero muy bonita presentación y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, soy doctor David, de primer año. Mi tutor es doctor Manuel Butzkis. El tema de hoy es cirugía del cristalino transparente con lentes difractivas en hemetopes presbitas. Bueno, en este tema no hay tanto, información en los libros, pero hay varias cosas que saber en este tema. Este tema es un tema que hemos visto en los últimos clases anteriores, semana pasada, esta semana, pacientes con miopías altas y en pacientes con hipermetropia. Ahora estamos viendo en este tipo de lente en pacientes hipermétropes que no tienen ningún defecto refractivo. Mencionó mi tutor que es muy importante de ser muy selectivos de los criterios de estos tipos de pacientes. Este es un tema poco controversial porque No sé si solo soy yo, pero en realidad yo no veo ninguna presentación. tiene ojos muy sanos y no tiene defectos refractivos. Entonces, No la estamos observando. Es el más importante. Nunca vas a operar en un paciente menor de 50 años David. en metropé que quiera mejorar la presbicia. David. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lentes no mejoran tanto la presbicia y este incluye los lentes multifocales. Los pacientes rara vez van a sentir conformes y cómodos. ¿Por qué? Porque un lente va a disminuir, no se observa la presentación. La sensibilidad al contraste y David, no vemos pacientes nada. menores de 50 años todavía tiene muy buena sensibilidad del contraste porque tiene cristalino transparente. Y en esos casos sí pones un lente intraocular en un paciente miope, nada más para mejorar su visión de cerca, va a bajar la calidad de la visión de lejos, de muy buena calidad, de baja calidad. David, tu clase no se ve. Entonces, en estos casos, bueno, primero, de nada, piensa dos veces antes que colocar un lente intraocular en un paciente menos de 50 años. Pero en los casos que te vas a colocar un lente intraocular en un paciente más de 50 años,
empezamos con un ojo y a ver cómo siente el paciente y siempre empezamos con el ojo no dominante. Entonces, bueno, en el texto de académica sobre este tema encontramos un estudio. Entonces, aquí tenemos un estudio en este capítulo de este tema. Es una investigación interesante sobre este tema. Con este estudio podemos tener una idea del éxito de este tipo de procedimiento en pacientes pseudotópicos con presbicia de 50 años de edad y adelante. El desarrollo de nuevos avances en la cirugía de catarata, tanto en el instrumento quirúrgico como el diseño de las lentes, ha proporcionado que el desarrollo de esta especialidad se popularice. Probablemente la aplicación más extrema de la cirugía del cristalino transparente se considerar pacientes hemótopes con el fin de reemplazar su cristalino por un lente multifocal que solucione la presbicia proporcionado. ¿Por qué? No es mi compu. Ahorita sí. Muy bien. Entonces, probablemente la aplicación más extrema de la cirugía de cristalino transparente se considerará con el fin de reemplazar su cristalino por un lente multifocal que solucione la presbicia proporcionando pseudoacomodación, manteniendo la hemetopía tras la intervención. El objetivo de este estudio ha sido valorar los resultados visuales encontrados en pacientes hemetópicos antes y tras de la cirugía de cristalino transparente con un implante de lente multifocal. Bueno, la metodología está analizando prospectivamente 46 ojos en 23 pacientes sometidos al implante binocular de la lente Soft Restore para la corrección de la presbicia. Bueno, los criterios de inclusión de este estudio: pacientes de edad entre 50 y 65 años de edad. El DC no lleva gafas o lentes de contacto para visión de lejos y cerca. Los pacientes debían presentar un error refractivo comprendido entre más o menos 0.50 dioptrías. Los criterios de exclusión de este estudio consideran la presencia de cataratas, agudeza visual lejos, con la mejor corrección menor de 0.8 en la escala decimal, en cualquier ojo, astigmatismo preoperatorio mayor de 1.5 dioptrías y historia ocular de glaucoma, desprendimiento de retina o enfermedades corneales, cirugías intraoculares, de córnea previa, iris anormal, deformación de pupila, degeneración macular, retinopatía. Todas las cirugías se llevaron a cabo mediante facoemulsificación con anestesia tópica y una incisión corneal de 2.8 a 3.2 milímetros. Las cirugías se realizan en ambos ojos en un periodo máximo entre ambas de 2 semanas. La lente se implantó en el saco capsular. Es el internet.
Ahorita. A ver. Ahorita sí. Muy bien. Bueno, a los 6 meses de la cirugía, ninguno de los ojos examinados pide 2 o más líneas de la mejor agudeza visual corregida. Se observa que 5 ojos perdieron una línea, 24 no cambiaron hasta la cirugía, 14 ganaron una línea y 3 ganaron 2 líneas. La agudeza visual sin corrección mejora en 100% de los pacientes. Se calculó la desviación del equivalente esférico con respecto al bueno, continuamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en relación de la estabilidad, el cambio de equivalente esférico promedio entre 1 y 3 meses hasta la cirugía fue de 0.08 diopters y el cambio total de los 6 meses fue 0.11. Bueno, por agudeza visual de cerca, a los 6 meses hasta la cirugía, ninguno de los ojos evaluados perdido más de 2 líneas de mejor agudeza visual. Un ojo perdido 2 líneas, 3 ojos perdieron una línea, 4 no cambiaron y 8 ganaron una línea de mejor agudeza visual corrección. La mejora agudeza visual para cerca se mantuvo en un nivel similar hasta la cirugía. No se encontraron complicaciones durante hasta la cirugía, tales como edema corneal persistente, bloqueo pupilar, desprendimiento de retina o endoftalmitis. Descartar que no tuvo que realizar ninguna capsulotomía con YAG laser durante el tiempo de seguimiento postoperatorio. Bueno, por los resultados visuales. Resultados visuales satisfactorios con mayoría de los ojos mantenidos su ojo mejor agudeza visual corregido y algunos ganando varias líneas. Ningún paciente perdido 2 o más líneas de mejor agudeza visual corregida durante el seguimiento realizado. Solo 5 ojos perdieron una línea, sobre 52% de los ojos mantuvieron su mejor agudeza visual corregida y sobre 37% de los ojos ganaron 1 o más líneas. El estudio muestra una mejoría en la visión corregida hasta la cirugía. El 100% de los ojos con visión no corregida mejor 20-25 a los 6 meses. Todos los ojos presentaron un equivalente esférico postoperatorio cerca de la metropía. En términos de estabilidad, el estudio muestra un valor de equivalente esférico bastante estable durante la postoperatoria con un cambio de 0.11 diopters. Visión próxima, ninguno de los examinados perdió más de 2 líneas de su mejor agudeza visual corregida y sobre el 9% de los ojos perdieron 1 a 2 líneas. Sin embargo, sobre el 74% de los ojos no cambiaron su mejor agudeza visual corregida tras de la cirugía y un 17% ganaron 1 a 2 líneas. Bueno, por las consideraciones quirúrgicas y postoperatorias, hay que considerar 2 puntos en este tipo de cirugía. 1, el riesgo de desprendimiento de retina y 2, la pérdida de la acumulación. Bueno, es muy importante la selección de la potencia del lente intraocular. Una de las principales medidas previas a la hora de realizar la cirugía es obtención de una precisa geometría para cálculo correcto de potencia de la lente. Tanto el
Keratometría, la medida de la cámara interior, espesor de cristalino como la longitud axial deben llevarse a cabo los más exactos posibles. Aquí tenemos unos ejemplos de diferentes implantes. Bueno, lentes intraoculares, multifocales. Bueno, las conclusiones de este estudio. En conclusión, la cirugía del cristalino transparente con implante de la lente Soft Restore natural en ojos hemetopes proporciona unos resultados refractivos estables con buena visión tanto de lejos como de cerca. Sin embargo, hay que considerar que los pacientes deben estar informados que pueden aparecer errores refractivos residuales tras la cirugía. Si fue el caso, procedimientos secundarios de retoque con láser excimer a nivel corneal pueden llevarse a cabo para eliminar cualquier error refractivo residual que reduzcan el rendimiento visual que pueden proporcionar la lente multifocal. Bueno, en punto, no hay mucho más que hablar en este tema porque son pacientes con ojos sanos y solamente tienen presencia. Entonces, nada más para hacer conciencia que no deben colocar este tipo de lente en pacientes menores de 50 años de edad y ya. No sé si hay alguna pregunta. Ahí lo más importante es hablar con el paciente, la forma en cómo vas a sugiere lo que pasa con casi una personalidad muy difícil, entonces tienes que tener muchísimo cuidado.
¿Quién?